Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como ustedes saben, tienen una dramática continuidad, especialmente en lo que tiene que ver con temas como el hiperpaquetazo neoliberal, no diferente al que nos hubiera tocado a nosotros aquí de no vivir el proceso que estamos viviendo ahora, y que, para muestra del botón, valga el lugar común, la sola insinuación de una aplicación de un programa de este tipo generó el tristemente célebre Caracazo, cuyos aniversarios dramáticos estamos recordando en estos días. Y por supuesto, eso fue la reacción en cadena que nos trajo a estos cambios revolucionarios. Pero el hecho es que el pueblo griego no ve una. E incluso la naturaleza se opuso, aunque intentaron, como decía el Libertador, luchar contra ella y hacer que les obedeciera. No solo tuvieron el huracán del paquetazo neoliberal, sino que también durante una de las manifestaciones más conspicuas de las últimas 24 horas, cayó una tormenta con un diluvio de lluvia y las cosas se complicaron. Por supuesto, esto genera inquietud en toda Europa y el malestar es grande. Al Sharkozy, en Bayona, se encontró con lo que piensa la gente en la calle. Se encontró con la situación económica de verdad dentro de casa, aparte de sus aventuras en el exterior, colocando agentes y lo que ahora trata de recuperar, ¿no? En las ONG que tratan de desestabilizar este plan maestro para cambiarle la geopolítica y la composición a los gobiernos de todo el mundo árabe. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Sharkozy tuvo que refugiarse, pese a toda su escolta, en una cafetería y después salió saludando. Los de aquí le mentaban la parentela y querían irse de encima, pero entonces miraba allá y saludaba como si alguien lo estuviera aplaudiendo en los pisos de arriba, ¿no? Y ya lo van a ver, patético. Bueno, no menos patético, la clase trabajadora en Grecia. Y ahora se van rotando, como decíamos. La policía, que no la está pasando mejor, ha tenido de alguna manera que hacer frente. Y las huelgas, nueva jornada de protestas contra los recortes de salarios, pensiones, beneficios. El viejo Acrópolis, sin turistas, pero además algunos se enteraban cuando llegaban allá arriba, ¿no? Los principales sindicatos del país, oigan bien, la Confederación General de Trabajadores de Grecia, la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos y todos los gremios estaban indignadísimos y dicen, no tenemos salida de esto. Yo simplemente vuelvo a Atenas después de 30 años y quería ver el Acrópolis. Y no pude hacerlo, pero me avisan cuando camino hasta allá arriba. Bueno, el hecho es que uno de los empleados decía, proteger las reliquias es difícil en estas condiciones. Amo mi trabajo y hago lo mejor para curar y conservar las reliquias culturales. Pero los esfuerzos no tienen retorno. Un brutal corte de los sueldos. Otra trabajadora de la zona de arqueología dice, hay una enorme lista de despidos. Los trabajos se hacen en forma inapropiada. La simple preservación de las reliquias afectan, bajo esta presión económica, a los trabajadores encargados de preservar este legado histórico. No sé qué va a ocurrir con los sitios históricos si esta situación sigue reflejándose así en la condición de aquellos que están encargados de preservarlas. Y esto sería, imagínense ustedes, los grandes robos culturales que ha habido en las semanas pasadas en Atenas, de la Galería Nacional y de las riquezas históricas y arqueológicas, es porque había un solo guardia para todos los museos debido a los recortes de sueldos. Los empleados de nuestro país continuarán su movilización en Grecia y en Europa para poner fin a la demolición de la sociedad, dijeron. Los que usan las combinaciones de transporte de superficie sobre ruedas o sobre vías tuvieron problemas hoy. Una habitual usuaria de estos servicios, Caterina Skondra, dijo, vine aquí porque
no hay servicio de metro. Gracias a Dios había algunos transportes hoy de superficie, pero están todos en huelga y las cosas están yendo de mal en peor. Un turista holandés decía: pienso que todo el mundo tiene el derecho a la huelga. Si ellos tienen problemas con los sueldos, con las pensiones, con las jubilaciones, ¿por qué no? Si tienen ese derecho, siempre hay que respetarles el derecho a la huelga. Αυτό το μέσο το συγκοινωνιακό του λεωφορείου, ας πούμε. Αλλά πολλές φορές όλα τα μέσα απεργούν, οπότε η ταλαιπωρία είναι δεκαπλάσια. Así lo decía Caterina, que siempre usa la combinación. Este es el turista holandés que defendió, pese a que le afectaba, el derecho de huelga de los griegos solidariamente. Estaciones vacías, como vimos, cerradas por la huelga, el Parlamento griego como epicentro y las resoluciones que se han tomado y han sido votadas allí, las consecuencias sociales las tienen a la vista, ¿no? Paralizado el transporte público y también los empleados del país continuarán su movilización. Los médicos protestaron por la reducción de gastos en salud pública y específicamente en el pago de las horas extras y el recorte del gasto farmacéutico, por lo que han convocado hoy a un paro de 24 horas. A primera hora de la tarde, varias decenas de sindicalistas protestaban frente a la sede de la Comisión Europea en Atenas. La principal movilización convocada para la tarde se vio afectada por una fuerte tormenta y una importante lluvia de un registro pluviométrico muy respetable, ¿no? También el cantante Manolis Mitsias, como lo veíamos ayer, trataba de animar la situación. Un desempleado griego empezó a los tiros en medio de esta desesperación. Dos de una fábrica de plástico, que es lo que estamos viendo, tomaron rehenes porque habían perdido su trabajo. Pero uno de los desempleados disparó contra su ex jefe y tomó los rehenes. Los policías rodearon la pequeña fábrica en el norte de Grecia, donde el hombre armado, de 61 años de edad y padre de 2 hijos, mantenía como rehenes a los trabajadores. La policía ha dicho que los rehenes no sufrieron daños. Parecía decidido, ha dicho un funcionario policial que pidió no ser identificado. Nos dijeron que tiene muchas deudas y que lo hizo porque quiere su puesto de trabajo de vuelta, solo quiere trabajar. El hombre no fue identificado, disparó a sus antiguos compañeros con una escopeta de caza cuando entró a la fábrica Komotini. Los 2 hombres heridos fueron trasladados al hospital, uno con un disparo en la pierna y otro con una perdigonada en el estómago, pero sus heridas no son graves. Un negociador había tratado de convencer al hombre, que fue despedido hace ya 7 meses y que no encontraba trabajo de ninguna manera. La ciudad industrial de Komotini ha sido una de las zonas más afectadas en un país donde el desempleo ha llegado a más del 21% y sigue en aumento. Por otra parte, la gente no encuentra hasta ahora cómo hacer frente a la situación. Los sindicatos franceses protestaban contra las medidas de austeridad. Las protestas a las que se plegaron 5 grandes sindicatos son parte de un amplio movimiento europeo que busca presionar a los líderes del bloque de 27 naciones para que adopten medidas pro crecimiento. Aquí estaban los que se quejaban de los recortes en las jubilaciones. Los sindicatos dijeron que esta semana convocaron a 160 marchas de protestas a lo largo del país y el poderoso grupo laboral CGT anunció paralizaciones en algunos servicios públicos como el transporte, además de huelgas en los sectores de la construcción y de la energía, lo cual tiene un efecto multiplicador. La CGT hizo una colorida, pacífica hasta ahora y contundente protesta. Sarkozy andaba por Bayona pensando que se alejaba de la programada protesta, pero no tuvo suerte. Después le mostramos por qué. Las manifestaciones en París comenzarían cerca de las 13 horas. 2 de los 3 servicios de trenes en la región capitalina aún operaban, mientras se esperaba algunas cancelaciones en las líneas férreas que van al sur y al norte desde París. Y los operarios decían, bueno, las medidas de austeridad no las aceptamos, no somos nosotros los que tenemos que cargar con esto. En Bruselas, como estamos viendo,
Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso. Rompuy decía, las medidas que toman ambos estados en la eurozona, es decir, todos los miembros como un todo para estabilizar la situación, van a dar fruto. Veremos claras señales de estabilización en los mercados financieros, tasas de interés decrecientes y bajando dramáticamente en una cantidad de países, pero no estamos complacientes y estaremos vigilantes y listos para actuar. Estamos haciendo lo mejor que podemos para estimular el crecimiento y el empleo, y esto en el corto y el largo plazo. Esto tiene que ser un objetivo inapelable. Parecía una lista de buenos deseos, ¿no? José Manuel Barroso decía, déjenme ser completamente claro. No dejamos crisis detrás de nosotros. Y usó una expresión típica de inglés no hemos salido todavía del bosque, pero necesitamos más tiempo para enfocar nuestro debate en el crecimiento y en el empleo nuevamente. Tenemos que gastar más tiempo todavía buscando medidas de crecimiento, medidas específicas para el empleo de la gente joven, por ejemplo. Y tenemos que gastar más tiempo discutiendo. Hoy, lo que pasó el año pasado ya pasó, ahora hay que gastar más tiempo en esto. Primer ministro de Suecia, Viktor Orbán, y Fredrik Reinfeldt. Hay un curso de eventos que nos hacen pensar en señales positivas. Hemos levantado la voz en Suecia y también queremos hacer esfuerzos como todo el mundo a través del Fondo Monetario Internacional, y queremos entender que Alemania no está lista como otros no están listos, porque probablemente tienen miedo de que volvamos atrás con la misma agenda. Esto no se puede aceptar. Y Enda Kenny de Irlanda también hizo unas declaraciones. Pienso que es muy importante en este particular referéndum a que está abocado el pueblo irlandés, que tengamos una verdadera oportunidad para cementar las relaciones con Europa, ambos, y el futuro de Europa y el de nuestro país, pero eso se hace con trabajos y crecimiento, de manera que la agenda central nos permita seguir adelante y cumplir con las agendas previstas. Los países de Europa se disponen a activar el millonario rescate a Grecia. Y el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dice: Grecia está comprometida a una serie de medidas hasta por lo menos final de febrero. Esta es la condición para que nosotros demos el próximo paso y nos involucremos con el sector privado y con los créditos y los fondos de las instituciones europeas a hacerles una ayuda para que logren la meta de lograr crecimiento, poner en orden sus finanzas y alcanzar un paquete de sustentabilidad, de manera que vamos a ir paso por paso, es decir, escéptico, ¿no? Apareció el ministro de Finanzas de Grecia, Evangelos Venizelos. Todo el mundo entiende muy bien que tenemos 4 muy importantes y atractivos elementos. La cofinanciación, y la necesidad de las garantías para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto es muy bueno. Y hay una única oferta, y estoy seguro que los mercados entienden muy bien lo claro de este mensaje. Hizo su leve amenaza, como diciendo, saben lo que va a pasar si no nos ayudan, y se retiró, no aceptó preguntas. Luego llegó la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ficha estadounidense desde muy joven, igual que Sarkozy, y François Baroin, ministro de Finanzas de Francia. Debemos continuar con la consolidación fiscal. No tenemos otra elección que reducir nuestro déficit y no podemos titubear ni un milímetro. Hay que tener un presupuesto balanceado para el 2016. Si hay oposición a esto, podemos perder todo lo que hemos ganado en los últimos meses. À l'équilibre budgétaire d'ici 2016. Toute autre proposition est une source d'instabilité, est une source de défiance et peut nous faire perdre le chemin parcouru depuis 2 mois et demi. Luego apareció el
ministro español de Finanzas, Luis Guindo Jurado. Con el compromiso de España con la consolidación presupuestaria, con la transparencia y, lógicamente, con que nosotros cumplimos todos nuestros compromisos, teniendo en cuenta la modificación de las circunstancias que se ha dado en Europa, como consecuencia fundamentalmente la llegada a la recesión. El comisionado económico de Mario Monti, ¿no? Y luego tras él el comisionado para la política económica y monetaria, Olli Rehn. Nadie quería dar declaraciones. En realidad las cosas no están como para declaraciones. Pero los ministros de la zona euro pondrán esfuerzos griegos bajo la lupa. Esto está interesante. Llega Angela Merkel con toda su escolta a Bruselas. Vamos a firmar el tratado fiscal. Esto es un paso gigantesco, pero nos va a tomar un poco de tiempo. Estoy muy feliz, sobre todo que la Unión Europea sea parte de este acuerdo y que todos juntos hayamos dado estos primeros pasos para la estabilidad de la Unión. Un paso a la unión política. Habrá que hacer otros más significativos para seguir lo que es importante no solo para Alemania, sino también para la comunidad. Y segundo, tenemos que hablar y promover intensamente medidas de crecimiento para Grecia, pero también crecimiento para toda Europa como un todo. Allí aparecía Mariano Rajoy, luego el premier François Fillon de Francia, todo el mundo tratando de llegar a la tabla redonda, pero no son precisamente caballeros. Y el presidente romano, Traian Basescu, Viktor Orbán, y de Hungría, ¿no? Y de Irlanda, Tomáš Enda y Kenny, y después la hacía el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. La Unión Europea lucha por lograr equilibrio entre austeridad y crecimiento, una mezcla un poco difícil, ¿no? Necesitamos mejorar nuestra competitividad. Solo así Europa logrará convencernos de que tenemos un futuro en el que seremos capaces de reducir nuestros déficits presupuestarios y salvaguardar nuestro estado de bienestar y empleos en Europa. El primer ministro rumano, Traian Basescu, hacia el corredor, gran cobertura mediática, como vieron, muchos elementos de transmisión satelital. Jean-Claude Juncker, primer ministro David Cameron, con el contraparte húngara, Viktor Orbán, luego el primer ministro de Luxemburgo y titular, Jean-Claude Juncker, con el de Chipre, Demetrios Christofias, presidente de la pequeña isla, Merkel con el premier Mario Monti a través del corredor, José Manuel Barroso haciendo que observa los documentos, y Orbán entra a la sala de sesiones, le da la mano a Herman Van Rompuy, sigue el primer ministro Mariano Rajoy. Estos tecnócratas son los que ahora parecen ser las vedettes del espectáculo de la cobertura mediática audiovisual, porque toda Europa se está comiendo las uñas a ver qué sale de aquí. Catherine Ashton, la mujer que tiene a su cargo la política exterior del área, se sienta junto a Van Rompuy, suena la campana, comienza la sesión, todo el mundo pendiente. El primer ministro de Irlanda habla con el de Lituania, Dalia Grybauskaite, que en este caso no es un primer ministro, sino un presidente. Bueno, la Unión Europea inició la cumbre para tratar de ahorrar y también crecer. En Europa y en Grecia y España, oigan bien, Grecia y España, 1 de cada 5 trabajadores está sin empleo, pero la cosa tiende a crecer. Luc Frieden, ministro de Finanzas de Luxemburgo. Logros positivos, decisiones tomadas acerca de Grecia hasta ahora, tenemos que verificar los detalles, pero en general parecen un acuerdo positivo. Wolfgang Schäuble, ministro alemán de Finanzas, que nunca sonríe, porque estamos frente a un punto donde se termina todo, se acaba el camino, ¿no? Hemos pasado algunas horas discutiendo, hemos tomado medidas para evaluar en forma concluyente, pero en principio tenemos que tomar decisiones positivas de manera que podamos liberar dinero que es muy necesario
para el préstamo swap para Grecia. Más allá de esto, la decisión sobre el segundo paquete de ayuda será una vez que la reacción ante el urgente préstamo swap pueda darnos una evaluación conclusiva de que las cosas se han cumplido. Es decir, este caballero sigue diciendo, sí, los vamos a ayudar, pero paso a paso queremos, en cada paso, comprobar que los griegos van a cumplir con las condiciones con que se le hace este préstamo salvavidas, y no como el anterior, que recibieron el dinero y lo manejaron como les dio la gana. Jean-Claude Juncker, todas las condiciones que les hemos pedido a los griegos parecen al fin haber sido completadas. Todas las cualidades de las decisiones fueron revisadas y vueltas a revisión. Este no es un gran problema, no es el tema en desarrollo en este momento. El asunto va por otro lado, y él no lo dice directamente, pero es que queremos ver si los griegos realmente van a cumplir y van a hacer la tarea. Olli Rehn, comisionado para Asuntos Europeos en el aspecto monetario. Ante todo y por encima de todo, es importante seguir los pasos del segundo programa de ayuda para Grecia, que es crucial para poner la economía en un sendero sustentable y mejorar el crecimiento y el empleo en ese país. Luego Luis Guindo, ministro de Finanzas. No, aquí no ha habido ningún tipo de negociación, ha habido solamente una explicación por parte mía de lo que es el cierre del año pasado y lo que van a ser las directrices del presupuesto español para el año próximo. Muchísimas gracias. Trata de desmarcarse por el costo en casa de lo que pudiera decir. Evangelos Venizelos sale, sabe que es protagonista porque representa la economía de Grecia, pero no declara. Y en Italia, en Chadocco, violentas protestas sobre la construcción de un tren de alta velocidad en el norte de Italia. Varios heridos como consecuencia. Por la tarde se confirmó que las fuerzas del orden iniciaron el desalojo de cientos de manifestantes que desde hace 2 días bloqueaban la autopista Turín-Bardonecchia. Decenas de vehículos blindados, precedidos de agentes con cascos y escudos. Con estas temperaturas que hay por allá, lanzaron chorros de agua contra manifestantes que incendiaron algunas barricadas. 2 personas, entre ellas una dama desmayada, fueron sacadas en una ambulancia, aunque dicen que el estado no era grave. Asimismo, 2 camarógrafos de la televisora del grupo editorial Corriere della Sera fueron golpeados por los manifestantes después que en la víspera filmaron a uno de los miembros del movimiento que insultaban a los agentes. La jefatura de policía de Turín indicó en una nota que el desalojo se hizo necesario luego de que quedara bloqueada por más de 48 horas la autostrada que va de la ciudad de Bardonecchia. El restablecimiento de la legalidad también se hizo necesario tras agresiones sufridas por algunos operadores de los órganos de información, dijo la policía. Claro, es que la gente dice, estos nos filman, después le pasan las identidades a la policía para que... le pasan los videos para que la policía nos identifique, así que les dieron con todo. Por su parte, miembros del movimiento No TAV, es decir, No Tren de Alta Velocidad, denunciaron que al menos 3 de sus automóviles fueron incendiados. Y la gente se metió hasta en los comercios buscando a los que protestaban. Esto estuvo fuerte, no se metan, quédense ahí. La ministra del Interior, Ana María Cancellieri, anunció diálogo pero con mano firme. Eso parece obvio, ¿no? Pero confirmó que no se detendrán los trabajos para la construcción del tramo Turín-Lyon del tren de alta velocidad internacional. Y aquí, en Bayonne, llega Sarkozy, abucheado, le lanzaron todo menos cosas contundentes. El hombre se sintió, vean el círculo doble y triple de seguridad que lleva, se sintió muy mal, tuvieron que refugiarse en una cafetería porque ya no sabían lo que podía venir de arriba. Y Sarkozy se hacía el que yo no soy el que están abucheando. Saludo a aquellos que me están aplaudiendo de arriba. Los que no lo estaban aplaudiendo, le estaban tirando papelitos, que ya es bastante suave. Este descarado, entrenado para manejarse en los medios, saluda como si lo estuvieran aplaudiendo. Mira cómo se agarra del hombro del que va adelante. Está asustado, muy asustado, y lo tuvieron que meter en una cafetería. Ese es el público al cual él le reclama el voto, los trabajadores.
Pero aquí se mezcla el tema de los independentistas y vascos. Y entonces Charcos y dice, la violencia es de una minoría de gamberros y vándalos. Hay que tener cara dura para mirar a los pisos de arriba y saludar como si lo estuvieran aplaudiendo. Ahí nadie está con él. Ici, nous sommes en France. Aquí estamos en Francia, en el territorio de la República Francesa, y el presidente de la República se moverá por todo el territorio. Y si eso no le gusta a una minoría de gamberros y vándalos, tendrán que acostumbrarse. Vean cómo tiene hinchada las venas de la frente y cómo brilla pese al frío. Cédé une fois à la pression de la rue. Mientras tanto, un grupo numeroso de simpatizantes del presidente coreaba su nombre, pero sus detractores decían, Nicolás Cámpora, es decir, en euskera, fuera de aquí, márchate. En medio de esa repulsa general, ¿a quién saludaba como si lo estuvieran aplaudiendo en los pisos de arriba? Ni siquiera el helicóptero de la policía, por favor. ¡Qué disparate! J'ajoute que je suis désolé de voir que des militants socialistes de M. Hollande s'associent a des indépendantistes. Y agrego a todo esto que lamento mucho que socialistas que siguen al señor Hollande, es decir, uno de sus rivales potenciales, se hayan asociado con estos separatistas para usar violentas protestas, asustar a los buenos ciudadanos que solo tienen un deseo: ir y venir y poder explicar y hablar conmigo. Y pienso que en una democracia el debate necesita ir y venir. No tenemos el mismo punto de vista, eso es todo. Fantástico, ¿eh? Realmente fantástico. El cinismo del hombre, todo el mundo allí, todos lo abuchaban, pero saludaba arriba como si lo estuvieran aplaudiendo desde algún penthouse. Bueno, es el entrenamiento. Recuerden que cada vez que recibe alguna figura, si el otro tiene gestualidad suelta, él termina haciendo algún gesto. Está bien entrenado para manejar las cámaras. Este caballero, cuando, bueno, después se las cuento en otro día, cuando jovencito se formó en Estados Unidos, igual que Christine Lagarde. Strauss-Kahn, por supuesto, había que pararlo en seco, porque Strauss-Kahn, sin ser candidato, ya lo derrotaba en las elecciones. Bueno, se le conocía que era un mujeriego y miren lo que pasó, ¿no? Bueno, hablemos de otras cosas. Precio del petróleo venezolano en los mercados internacionales, $114.59, estable. Nuestro presupuesto está calculado a 50, ¿no? El reconducido. Precio del barril de la OPEP sube levemente, $122.26. Esto da una idea de que no funcionan los pedidos de Estados Unidos, del Reino Unido, de las grandes potencias, de Charcos, y produzcan más. No es tan sencillo, ¿eh? El precio del Brent del Mar del Norte sube $124.20. El precio del West Texas, $107.91 al alza, y ese nos interesa porque es un marcador nuestro. La onza de oro baja muy levemente, $1.715.50. Y el precio del cobre sigue subiendo, 8.630 la tonelada. El precio del café, 204,20 al alza, el quintal, ¿no? Y el precio del euro se estabiliza a muy buen nivel, 1,33 frente al dólar estadounidense. Hora de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y interesante novedad. Moscú, así como Beijing, es decir, las dos grandes potencias, Rusia y China, con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, están haciendo control de daños y mostrando su influencia creciente. Han logrado un acuerdo con Corea del Norte para que abandone la parte que preocupa a ciertas potencias de su desarrollo nuclear. ¿Cómo? Bueno, volviendo a lo que alguna vez en la presidencia de Clinton se había negociado, y era, vamos a darle alimentos, petróleo, incluso le habían ofrecido un reactor de agua no pesada, en lugar de la época de la tecnología soviética que tenían a bordo. Y eso se podía haber arreglado, pero lo dejaron caer. Ese acuerdo se había logrado con el papá del actual. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto es una jugada como para decirle a Estados Unidos y a los que van en su estela, las potencias occidentales, Moscú y Beijing sí pueden solucionar el tema. Como se ve, tablero de mandos no precisamente de última generación, pero es reactor que funciona y no es la única instalación. Estas son imágenes de archivo y no van a mostrar las más sensibles. La pileta del reactor. Y el hecho es que Rusia y China están satisfechos, dicen hoy oficialmente, ante la decisión de Corea del Norte de paralizar actividades nucleares. Esto es una demostración de lo que pueden lograr cuando trabajan de conjunto ambos, ¿no? Y ciertamente esta es una locación no identificada de Corea del Norte y es una planta nuclear no muy moderna, pero lo es. Ahora, observen esto. En especial nos satisface la decisión de Corea del Norte de introducir una moratoria en los ensayos. Vean esto, la educación nipona, ¿no? Todos los periodistas ponen sus micrófonos allí, sus grabadores, viene quien va a declarar, hace una reverencia que, según el grado de reverencia, es la importancia y la circunstancia. Nadie se le va encima con una ensalada de micrófonos. Y aquí, el caballero que habla es del Ministerio de Relaciones Exteriores, Koichiro Gemba, dice: Corea del Norte ha dicho que está de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica para que regrese el equipo de supervisión. Es decir, lo que no le aceptan y no logran con Siria, lo han logrado con un peso pesado como Corea del Norte. También ha prometido tomar los pasos necesarios para la desnuclearización y ha parado el lanzamiento de misiles de corto alcance. Esto es un logro muy significativo que acaba de ocurrir. Luego de este anuncio del titular de la Cancillería, dijo: estamos en una situación aquí en que las 6 partes puedan resumir inmediatamente las conversaciones. En las calles de Tokio, Arisa Ishikawa, 31 años, vendedora, dice: veo los eventos que están ocurriendo hasta ahora y me parece que lo que falta es un verdadero marco legal que nos dé seguridad. Y Satoshi Yoshikawa, de 71 años, jubilado, dice: al final ellos, Corea del Norte, están haciendo algo, pero a veces vuelven y vuelven sobre lo mismo. Ustedes no saben cómo cambiar el camino. Emi Mukai, 37 años, madre de un niño recién nacido, dice: temporalmente parece que podemos congelar el programa nuclear de Corea. Sería maravilloso si en lugar de ser temporariamente nos dieran la seguridad ahora y para el futuro. Es decir, Japón no está muy cómodo con una Corea nuclear tan cerca, ¿no? Y los diarios japoneses decían: Estados Unidos, Corea del Norte, acuerdo para parar el enriquecimiento de uranio. Pues parece que aquí metieron la mano bastante Moscú y Beijing. Como sea, Corea del Norte ha dado un paso interesante. Lo había dado cuando Clinton era presidente, pero después parece que no le cumplieron con lo que le habían prometido. Seúl y Tokio valoran un receso nuclear norcoreano, pero piden acciones concretas. Corea del Sur y Japón acogieron con mezcla de cautela y satisfacción el anuncio de la moratoria nuclear de Corea del Norte. Pero para el hombre de la calle y para los gobernantes hay una advertencia de que aún es pronto para retomar las conversaciones multilaterales
con el gobierno comunista. Pero lo que pasa es que Japón y Corea del Sur son aliados muy estrechos de Estados Unidos y participantes en el estancado diálogo a 6 bandas con Corea del Norte, y definieron el acuerdo anunciado por Washington y Pyongyang como un paso importante, pero se mostraron no muy alegres, no muy confiados. Y no hay que olvidar el conflicto sangriento de la Guerra de Corea, 1950 y 53, donde las tropas estadounidenses con sus principales generales tuvieron que hacer la retirada más espectaculares después de Panmunjom y habiendo triunfado en la Segunda Guerra, claro. Si no hubiera habido el frente norte de los soviéticos con decenas y decenas de millones de muertos, hubiera cantado otro gallo, pero aquí la gente todavía dice: Corea del Norte ha aceptado la demanda de pasos previos hacia la desnuclearización. Es una buena señal de que las discusiones avanzan de forma satisfactoria, de un modo relativamente rápido, pero hay que comprobar esto. En Beijing, en Pyongyang, en la provincia de Sao Hwanghae y en Corea del Norte, todos seguían con la máxima atención estos nuevos acontecimientos. Apreciamos que los Estados Unidos y Corea del Norte hayan reiterado que quieren llevar adelante este compromiso relativo al acuerdo de septiembre 19 para tomar una acción positiva y comenzar las conversaciones en la capital china, en Beijing. ¿Quién dice esto? El vocero de la Cancillería china. Le damos la bienvenida a Estados Unidos y Corea del Norte en esta mejora de las relaciones bilaterales que ayudarán a mantener la estabilidad en la península de Corea. Vean el orden y todos los desarrollos tecnológicos para los acreditados corresponsales allí, ¿no? En la Cancillería, todos los días son noticias. Pyongyang, Corea del Norte, esto fue en octubre de 2010, la gente en el desfile militar en que se consolida el hijo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, nieto de Kim Il-sung. Y esto es lo que preocupa a los demás, no solo el poderío nuclear, sino que tienen los vectores para lanzarlos. Los misiles además son móviles y por lo tanto difíciles de rastrear, aunque no imposible. En Beijing, el vicedecano de la Universidad de Tsinghua, el Instituto para Relaciones Modernas Internacionales, el señor Lee Yuan-yong, dice: en términos de las relaciones Corea del Norte y Estados Unidos, podemos decir que los dos países han roto el hielo, aunque no han progresado como para ir demasiado lejos. Segundo, están caminando y se dirigen a la dirección correcta. Tercero, todavía hay un largo camino para recorrer, especialmente para que Corea del Norte genuinamente abandone las armas nucleares. En este momento Corea del Norte es el único diciendo: primero, nosotros no vamos a hacer pruebas con misiles. Segundo, no vamos a comenzar a usar nuestras facilidades nucleares de Yongbyon. Y tercero, estamos parando nuestras pruebas nucleares. Bueno, aquí estamos en un alto, pero no significa un abandono. Luego, ante una pregunta, dijo: en efecto, para Corea del Norte, la conversación a 6 bandas no es nuevo, pero es muy importante que las vuelvan a utilizar. Y queremos, ante todo, que esto tenga resultados concretos. Corea del Norte detiene su programa nuclear a cambio de ayuda humanitaria. China celebra la suspensión del programa nuclear norcoreano, pero hay problemas más graves. En Tokio, en Minamisoma, en Tamura City, en Futaba, en Fukushima, en la prefectura, el director de Ciencia y Tecnología, la agencia japonesa, miembro de investigaciones independientes, dice: las razones del accidente de Fukushima vino de un largo, extenso y reiterada falta de sentido de responsabilidad y de negligencia profesional en los temas de seguridad por parte de la Tokyo Electric Power Company y el gobierno. Durante la crisis de manejo del incidente de Fukushima,
nos encontramos que Japón, como un todo, no estaba listo para manejar este tipo de crisis, comenzando por el sitio del accidente y de allí toda la cadena de mando hasta la oficina del primer ministro. Este no es el director de la Agencia de Ciencia y Tecnología, sino el exdirector. Renunció, se fue y ahora habla con libertad. Las palabras mejora de la seguridad es una frase en sí misma que parece un tabú. Está manufacturada por las propias compañías que generan la fábrica de plantas nucleares y para generar energía también, pero no es un hecho concreto. Es decir, disparó con todo, a toda la cadena de mando. Recuerdan que cuando el episodio de Fukushima dijimos, seguro que no nos están diciendo la verdad. En el club de corresponsales extranjeros, ahora está confirmado, no nos dijeron la verdad. El ministro de Comercio, Yuki Edano, dice, todo el gobierno, y en su respuesta de pasado marzo, fue sobre la base de la debida preparación para todo riesgo concebible. Hemos analizado todo en detalle, de arriba abajo. Y lo que ha ocurrido responde a lo que estaba previsto si ocurrió una cosa como esta, pero la prefectura de Japón ocultó peligros del desastre nuclear, pero Japón en un todo. En cierto momento el gobierno temió el fin de Tokio, ahora lo dicen. Recuerdan que cada noche dijimos, no nos están diciendo la verdad. El informe publicado por la Fundación Iniciativa para Reconstrucción de Japón dice que podría haber puesto en riesgo las relaciones entre Japón y Estados Unidos en los primeros días que siguieron al accidente. No olviden que era General Electric la planta y por algo vino el presidente mundial de General Electric inmediatamente en un avión. El reporte compilado durante 6 meses a base de entrevistas con más de 300 personas dice la cruda verdad de cómo los líderes minimizaron los riesgos sobre la fusión del núcleo de los reactores durante el mes de marzo en la planta nuclear de Fukushima, Daiichi, después del destructor terremoto y el tsunami. El fin de Tokio. Bueno, la agencia France Press informó que el gobierno japonés consideró en cierto momento la posibilidad del fin de Tokio tras las explosiones nucleares consecutivas al accidente de la nuclear de Fukushima. Eso lo admitió este martes la comisión independiente que investigaba cómo manejaron la crisis. Si sucede, es el fin de Tokio, fue una frase que pensó el responsable. Portavoz del gobierno en ese momento, Yukio Edano, dijo, pensé en una sucesión de hechos en cadena diabólica, en la cual los reactores nucleares habían explotado uno tras otro. Ginebra, Suiza. Presidente del Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Laura Dupuy-Lasserre. Resultado del voto. En contra y 3 abstenciones. Con ello, el proyecto de resolución L1, revisado 1, acaba de ser aprobado. 37 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. Resolución L1, aprobado. Al fin usan el español, que es idioma oficial de la ONU. Pero la Federación Rusa da un paso al frente y el embajador Vladimir Yeglov dice, la resolución ante nosotros es otro ejemplo de las cosas llevadas de un solo lado, con acercamientos de intereses políticos a la situación de Siria y penalizando y siguiendo lo que han hecho en otros países. El texto ni siquiera está balanceado y se ve solamente desde un solo punto de vista y trata de echarle la culpa al gobierno de Siria por la violencia y no tiene ninguna señal constructiva de que quieren encontrar al final una solución política y diplomática de esta crisis. Propicia la intervención extranjera y las aventuras bélicas que siembran la destrucción y multiplican las muertes, lo que lamentablemente parecería que se está tratando de abrir el camino en esta ocasión nuevamente. Así lo decía el embajador de Cuba, Rodolfo Reyes Rodríguez. Hemos repetido con tristeza, rechazamos categóricamente todo. El embajador de China, Xia Jinye. Gracias, señora Presidente. Durante este urgente debate, la delegación china ya ha elaborado en nuestra posición sobre la materia. Hemos escuchado las declaraciones hechas por los representantes de Rusia, la Federación Rusia y de Cuba, y comparto con ellos nuestros puntos de vista y nuestras declaraciones coinciden. Es decir, aquí ya no está presente el embajador de Siria porque se retiró indignado la última vez,
por lo absolutamente parcial de la maniobra para intervenir en Siria como lo hicieron antes en Libia, ¿no? Y la resolución solo alimenta violencia y causa más abusos en Siria, dijeron los gobiernos progresistas aquí. La resolución en realidad no tiene peso legal, pero envía una peligrosa señal a la oposición en Siria, armada y pagada desde el exterior, de que sus actos de violencia igualmente van a ser tolerados y que están hasta apoyados por la comunidad internacional. Y allana el camino para una mayor presión internacional contra el presidente Bashar al-Assad para que renuncie, y alimenta el entusiasmo por una eventual intervención militar en Siria. Ponerse al lado de una parte no es la solución a la crisis de 11 meses, y lo que es peor, al final podría provocar una lucha entre el gobierno de Assad y la oposición de enormes proporciones. يستطيعون أن يقدروا الموقف إما أن يعيدوا الانتشار أو أن يستمروا بالمقاومة وهناك ما تزال مقاومة مستمرة في عدة مواقع لكن الضغط لا يزال شديد. Burga Galión, presidente del Consejo Nacional de Siria. No, bueno, lo sacaron de un sombrero de copa ¿no? Rodeado de periodistas en París y siguen el mismo camino que siguieron con Libia. Mientras tanto, la oposición siria confirma que ha creado un consejo militar. Aquí nos encontramos obviamente en el Cairo, y este es el edificio donde suele reunirse la Liga Árabe. Nabil El Arabai, secretario general de la Liga Árabe, dice: lo que está ocurriendo en Siria es de abusos, asesinatos, hambre. Significa una situación muy mala y esperamos que la situación pueda cambiar. Quiero recordar al gobierno sirio que estuvo de acuerdo en noviembre 2 sobre la iniciativa de parar la violencia y se requiere que ambos bandos colaboren con esto, de manera que esto no termine en una guerra civil. Y luego dijo: la Liga Árabe se desmarca de cualquier entrega de armas a los rebeldes. Soy contrario al uso de la violencia y la Liga Árabe no tiene relación con el envío de armas, dice El Arabi durante la comparecencia en la rueda de prensa en las oficinas de la Liga en el Cairo. El bloque aprobó en febrero una resolución por la que alentó a los países árabes, oigan bien, a proporcionar todo tipo de ayuda político y material a la oposición, lo que fue visto desde algunos sectores como un respaldo implícito a la entrega de armamento y a ir contra el presidente Assad. Arabia Saudita y Qatar, cuando no, han liderado la campaña de aislamiento sobre Siria, porque Arabia Saudita y Qatar, si no tienen la protección de Estados Unidos y sus aliados, estarían en muy serios problemas. ¿Acaso no le han dado bases en su territorio, como todo país que cede ante Estados Unidos su soberanía y le permite tener bases en su propio país? Arabia Saudita y Qatar entraron por el aro. Y su parlamento en Kuwait, los beligerantes, el parlamento se mostró el jueves partidario de armar a la oposición siria, con las de otros países como Egipto, Argelia e Irán, se han mostrado bastante más cautos. El Arabí ha reconocido que los abusos, asesinatos e incluso el hambre registrados en algunos puntos de Siria han dejado el país en muy mala situación, por lo cual ha solicitado un alto al fuego, entre otras cosas, que permita la entrada de ayuda humanitaria. Esperamos que la violencia cese y no desencadene una guerra civil, ha advertido. La Liga acogerá dentro de 2 semanas una cumbre en la que acudirán representantes de distintos grupos de oposición sirios. No quiso involucrarse en preguntas y respuestas. Está en una posición muy poco elegante y muy poco desairada, y la Liga Árabe le está haciendo el juego descarado a las potencias occidentales que quieren el mismo libreto de Libia en Siria. En las Naciones Unidas, embajador británico ante las Naciones Unidas y actual presidente del Consejo de Seguridad, Mark Lyle Grant, Consejo de Seguridad pide a Siria que permita acceso a una coordinadora humanitaria. El Consejo de Seguridad expresa su decepción porque Amos no haya recibido a tiempo una autorización para visitar Siria por parte del gobierno, pese a sus repetidas peticiones y los intentos de contactos diplomáticos en ese sentido. Por lo demás, Valerie Amos deploró el rápido deterioro, ¿no? Y dijo: la señora Valerie Amos
La enviada de Asuntos Humanitarios del secretario general, lo decía el representante británico aquí, no se le dio autorización para visitar Siria por parte del gobierno de Siria. Los miembros del Consejo de Seguridad llaman a las autoridades sirias para garantizar la coordinación inmediata y el acceso. Los miembros del Consejo de Seguridad deploran la rápida forma en que se está deteriorando la situación humanitaria, en particular el número creciente de civiles afectados, la falta de seguridad y acceso a adecuados servicios médicos, la escasez de alimentos, particularmente en las áreas afectadas por las luchas y la violencia, como Homs, Hama, Daraa y Idlib. Los miembros del Consejo de Seguridad llaman a las autoridades sirias a permitir de inmediato que haya acceso al personal de ayuda humanitaria para que esa ayuda llegue a la población necesitada. And allow evacuation of the wounded from affected areas. Y en concordancia con el derecho internacional y los principios que guían la asistencia humanitaria en las crisis, llamamos a todas las partes en Siria, en particular a las autoridades sirias, cuando no, a cooperar mucho y muy bien con las Naciones Unidas y con las organizaciones de asistencia humanitaria para que podamos ayudar también a los heridos. The international community for what is happening in Syria. The brutalization by the Syrian regime of its civilians that's been going on for the last 10 months. Luego dijo, Horrendous. It is abhorrent. unánimemente acordamos que hay que dar poder a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, escuchar el mensaje de estos, y completamente rechazamos ninguna responsabilidad por parte de la comunidad internacional por lo que ha ocurrido en Siria. Ya abrieron el paraguas, ¿no? Rechazan toda responsabilidad de lo que ocurre en Siria porque viene un plan exactamente igual al de Libia. Se retiró, no aceptó respuestas ni preguntas, por supuesto. Buenos Aires, Argentina. Cristina Fernández, presidenta. En este recinto, a la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. He instruido al señor presidente de Aerolíneas Argentinas para que disponga que en lugar de 2 vuelos semanales como hoy tienen, tengan 3 vuelos semanales, pero que sean desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino. En realidad queremos demostrar claramente que lo que nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que no estamos para perjudicar a ninguna comunidad, ni la de los isleños, ni la de los no isleños, ni la de los ingleses, ni la de los latinoamericanos, ni de nadie, porque somos un país que se ha creado con inmigrantes. Soy nieta de inmigrantes, pero también ella dijo, no he venido peleadora, he venido a informar. Le estamos demostrando al Reino Unido que no estamos, sino colaborando. aceptar ninguna guerra, porque sabemos el dolor que trae la muerte, cómo se desarman las familias, las tragedias. No somos un pueblo guerrero. Cuando fuimos a la guerra, allá contra los españoles, era para liberarnos. Todo el mundo unido en el tema Malvinas y toda la patria grande junto con ellos. Argentina en 1999 había acordado con el Reino Unido permitir el uso de su espacio aéreo para vuelos desde Chile a las Malvinas. Pero ahora va a tener que dar alguna respuesta el Reino Unido, porque la señora presidenta de todos los argentinos y amiga de la República Bolivariana de Venezuela, como de tantos países progresistas, ha dicho, les vamos a permitir 3 vuelos semanales, no 1, y van a ser directos desde Buenos Aires. A ver, ¿qué da a cambio como gesto de alguna decencia y poniéndose a tono el Reino Unido de Gran Bretaña? Bueno, el buque escuela Simón Bolívar y su posición es la misma de la víspera, porque se encuentra surto
en Santo Domingo. La agenda es muy interesante y nos la acaba de enviar con todos los detalles del caso para disfrute de los familiares de los que están a bordo. El Comando Naval de Operaciones de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Está atracado en el muelle turístico Don Diego del puerto de Santo Domingo, en la República Dominicana. Su personal asistió a una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar en la plaza que lleva su nombre, y a otra ofrenda en el altar de la patria de la hermana República Dominicana. Los cadetes participaron en el intercambio deportivo con los cadetes navales de la República Dominicana en horas de la mañana y asisten en la noche a una recepción ofrecida por la Escuela Naval de la República Dominicana en sus instalaciones. También la tripulación ha podido disfrutar y conocer la histórica ciudad de Santo Domingo y, como se ve, van a cargar las baterías para la próxima pierna de este hermosísimo, duro e interesantísimo viaje académico, porque ustedes saben que no solo se navega, se hacen todos los procedimientos de emergencia, viven en un tremendo esfuerzo físico, sino que también continúa todo el desarrollo académico como si estuvieran en la propia Academia Naval. Volveremos mañana cuando nuestra querida, contaminada y única haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.